Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hemos visto, hermanos, 4 de las solas de la Reforma, y en esta mañana estaremos viendo la quinta sola. Hoy estaremos viendo la primera parte, el próximo domingo la segunda parte. La quinta sola es soli Deo gloria, que en latín son palabras en latín que realmente significan solo a Dios la gloria. Así que esta frase, hermanos, tan importante, muchos creen que es últimamente la frase que encierra todas las demás solas: la sola escritura, la sola fide, la sola gracia, el solus Christus. Muchos creen que últimamente a Dios sea la gloria es en realidad lo que hace que todas estas solas puedan estar unidas, porque todo, hermanos, viene para la gloria de Dios. Todo. La salvación del pecador es un acto de Dios, es una obra de Dios de principio a fin. Así que si la justificación del pecador es por la fe sola, por medio de Cristo solamente, a través de la sola gracia, y todo esto es revelado solo en las Escrituras, la conclusión de esto es que es Dios quien se lleva toda la gloria y no el hombre, no el ser humano. Dios es el único que se lleva toda la gloria en la salvación de los pecadores. Y esto es precisamente lo que nos enseña la quinta sola de la Reforma, soli Deo gloria. Nos dice que todo lo que hacemos es y debe ser para la gloria de Dios, porque últimamente Él es el autor de nuestra salvación. Y si Él es el autor de nuestra salvación, Él es autor de todas las cosas, Él es el autor de todo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en los versículos que leímos, expresó esta verdad, pero llega a esta conclusión en estos versículos. Pero tenemos que entender desde el inicio de la epístola de Pablo a los Romanos cómo comienza él. Bueno, en los capítulos 1 al 3, él nos comienza hablando de la pecaminosidad del ser humano, que todos son pecadores, tanto judíos como gentiles. Todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Los gentiles que no tenían la ley de Dios, pecadores. Los judíos que tenían la ley de Dios, pecadores también. En los capítulos 4 al 8, Él nos da la cura o el remedio para el pecado del ser humano. Y en esos capítulos Él nos habla de Cristo. Nos habla de que solamente en Él es como el pecador puede ser justificado o perdonado. En los capítulos 4 al 8 nos habla de la justificación solo por medio de Cristo. En los versículos 9 al 11 o capítulos 9 al 11, el apóstol Pablo responde a la pregunta sobre el por qué razón algunas personas, incluyendo los judíos, rechazan el evangelio. ¿Por qué razón aún los judíos rechazaban el evangelio en los tiempos del apóstol Pablo? ¿Por qué razón las personas en el día de hoy siguen rechazando el evangelio? No todos, pero muchas personas siguen rechazando el evangelio. ¿Por qué razón? Esa pregunta el apóstol Pablo la contesta en los capítulos 9 al 11. Y en esos capítulos él da una respuesta que a muchos cristianos incluso no les gusta. No se diga a los no cristianos, menos les gusta esa respuesta. Pero la respuesta del apóstol Pablo es: muchos no creen en Cristo porque es Dios quien hace la elección. Dios es el que elige para salvación, no el ser humano. Y ahí en esos capítulos 9 al 11
habla de Moisés y Faraón. Habla de que Dios escogió a Moisés para salvación, pero no escogió al Faraón. Dios escogió al pueblo de Israel, al pueblo judío, pero no escogió al pueblo de Egipto. Ahí vemos, hermanos, el contraste entre los que Dios elige y los que Dios no elige. Los que Dios escoge para salvarlos y los que Dios pasa por alto y simplemente no los salva. Y el apóstol Pablo hace una pregunta y dice: ¿será injusto Dios que no salva a Esaú, sino solamente salva a Jacob? No hay injusticia en Dios, porque Pablo dice: también Jacob merecía la condenación eterna, pero tuvo misericordia de Jacob, pero no tuvo misericordia de Esaú. Tuvo misericordia de Moisés, pero no tuvo misericordia del Faraón. Por lo tanto, últimamente él dice: Dios es glorificado tanto en la salvación inmerecida de los que Él escoge, como en la condenación justa de los reprobados. Estos son sus grupos, hermanos: los elegidos y los reprobados. La salvación de los elegidos es solamente por su pura misericordia, por su pura gracia. Y la condenación de los reprobados es una condenación justa. Nadie en aquel día va a acusar a Dios de injusto. Nadie le va a decir: pero ¿por qué condenaste al Faraón? ¿Por qué lo mandaste al infierno? Pobre Faraón, él no conocía tu ley. Pobre Faraón, él no conocía tu evangelio. ¿Por qué lo mandaste al infierno? Hermanos, nadie va a acusar a Dios de injusto, porque el Faraón recibió justicia, no misericordia, justicia. Moisés recibió misericordia. Y en esas dos decisiones que Dios hizo, Él sigue siendo justo. Así que nadie puede acusar a Dios de injusto por mandar al infierno a los que mueren blasfemando su nombre, a los que mueren en desobediencia. Nadie puede acusar a Dios de que sea injusto. Alguien tal vez diga: oh, pero Dios debe salvarlos también, o Dios está obligado a salvarlos. No, Dios no está obligado a salvarlos. Dios no está obligado a mostrar misericordia con nadie, con nadie. Pero a Él le place mostrar misericordia con un grupo, con una cantidad que el apóstol Juan describe como una multitud que nadie puede contar o nadie podía contar. Esa multitud es tan grande que ninguna persona podía contar. Así que los escogidos, hermanos, contrario a lo que algunos dicen, no son unos cuantos, no. Los escogidos son una gran multitud. Esa gran multitud que el apóstol Juan vio en Apocalipsis. Los escogidos es una gran multitud. Por lo tanto, no hay injusticia en Dios. Y el apóstol Pablo responde a esta pregunta en el capítulo 9, versículo 21 al 24. Veamos lo que dice. Romanos 9, 21 al 24 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El apóstol Pablo en estos versículos claramente muestra que hay dos grupos de personas: aquellos que son vasos de honra y vasos de deshonra. El apóstol Pablo trata de responder a esa pregunta, y esa pregunta era muy popular en el primer siglo, como lo es el día de hoy. ¿Por qué muchas personas siguen endurecidas hacia el evangelio? ¿Por qué muchas personas mueren en sus delitos y pecados sin aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Por qué prefieren morir en su incredulidad
antes que rendirse a los pies de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Será que no son tan inteligentes como los otros que sí han recibido a Cristo? No, hermanos. La respuesta no está en la inteligencia de la persona. El apóstol Pablo en estos capítulos del 9 al 11 da la respuesta. La respuesta es que Dios es ultimadamente el que ha escogido salvar a un grupo, pero no ha escogido salvar a otro grupo. Y si esas personas mueren en sus delitos y pecados, es simplemente porque ultimadamente Dios no los escogió para salvación. Pero alguien tal vez diga: ¿y qué tal si a mí no me ha escogido para salvación? Hermanos, ese no es el punto. El punto es que nosotros no sabemos quiénes son escogidos para salvación. Ni el apóstol Pablo lo sabía. Un versículo dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas para nosotros. Que una persona se aferre a sus pecados y diga: es que posiblemente a mí no me escogió para salvación, por eso no tiene caso que yo busque al Señor. Hermanos, no es cual ninguna justificación ni argumento convincente para que esa persona se justifique, ¿verdad? Justifique su vida pecaminosa, justifique su incredulidad. No hay razón para ello, porque nosotros no conocemos la identidad de los escogidos y Dios no le plació revelarnos quiénes son los escogidos. Nuestra obligación es buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. La elección es algo secreto que solamente pertenece al Señor. No es nuestro negocio saber quién es escogido, quién no es escogido. Nadie lo sabe, hermanos. Nadie lo sabe, solamente Dios. Y eso en su secreto, en sus planes secretos, solamente Él sabe estas cosas. Por lo tanto, tenemos que entender esto, lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué algunos mueren sin ser salvos? Mueren sin humillarse delante del Señor. Pablo dice: ¿por qué no fueron escogidos? ¿Y habrá alguna culpa en Dios? ¿O Dios será culpable por no haberlos escogido? Y dice: en ninguna manera. Porque ultimadamente Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra de la misma masa. De la misma masa. Y nadie puede culpar a Dios por haber hecho a esos vasos para ira. Y es ahí donde viene, hermanos, los versículos que leímos. Ultimadamente el apóstol Pablo llega a la conclusión que leímos en los versículos 33 al 36, diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es cierto, nadie puede comprender sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo en estos versículos concluye diciendo, después de haber hablado de la pecaminosidad del ser humano, después de haber hablado de la justificación en Cristo, después de haber hablado de la elección de un grupo de seres humanos para gloria, para su gloria, y haber pasado por alto a otro grupo, los cuales son para destrucción, ultimadamente llega a esta conclusión y emite, hermanos, este gesto de profunda admiración ante la grandeza de Dios, ante su sabiduría, y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, aunque nos esforcemos por entender los designios de Dios, no podemos comprenderlos a cabalidad.
no podemos entenderlos, porque sus caminos son insondables, sus juicios son inescrutables, no podemos comprenderlos. Aun cuando nosotros tratemos de entender los planes secretos de Dios, no vamos a poder comprenderlos, porque sus juicios son secretos e inescrutables sus caminos. Así que en estos versículos Él concluye diciendo que todas las cosas son de Él y por Él y para Él, y debido a esto Él es quien recibe toda la gloria. El mismo celo por la gloria de Dios que manifestó el apóstol Pablo fue expresado una vez más por los reformadores en el siglo XVI. Ellos entendieron muy bien que la gloria de Dios es últimamente lo más importante. Ellos también entendieron que aun cuando la salvación del pecador es una obra de Dios de principio a fin, eso no significa que el creyente que ha sido justificado por la fe sola va a dormirse en sus laureles o a sentarse a esperar a que Cristo venga y se lo lleve al cielo. Ellos no creían en esto, hermanos. Ellos enfatizaban la necesidad de ser diligentes en nuestro trabajo y vocación en este mundo, haciéndolo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, él enfatizó este aspecto de que todo lo que el creyente hace debe ser hecho para la gloria de Dios. Si vamos a 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, nos podemos dar cuenta de esto, y dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo muestra que aún el comer o el beber, hermanos, que es algo tan insignificante, algo tan ordinario. Comer, beber, pues todos los días hacemos eso, ¿no es cierto? Comemos y bebemos. No podemos vivir sin comer, no podemos vivir sin tomar agua. El apóstol Pablo dice que aún en esas cosas tan ordinarias tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los reformadores comenzaron a entender y a ver que todo lo que el cristiano hace en este mundo es ultimadamente para glorificar a Dios, con todo lo que se hace, ya sea trabajando en cualquier trabajo, ahí se glorifica al Señor. Los reformadores no podían tener el celo o mantener el celo por la gloria de Dios encerrado en las cuatro paredes de los edificios donde ellos se congregaban. Esa pasión que ellos sentían por la gloria de Dios fluía desde sus congregaciones hasta las calles y los lugares donde ellos trabajaban diariamente, tocando todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Ellos enfatizaron la importancia de glorificar a Dios en nuestra familia, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Por esa razón, la teología reformada es una teología, hermanos, que hasta este momento, hasta esta fecha, es una teología completa que no ha podido ser prácticamente derrotada, porque la teología reformada no solamente enfatiza la necesidad de la doctrina correcta, pero también enfatiza la necesidad de vivir una vida correcta para glorificar a Dios en todo. Lamentablemente, debido a la influencia de otras filosofías antibíblicas, los países protestantes que fueron fundados sobre principios bíblicos se han desviado. Tal es el caso de este país, hermanos, de Estados Unidos. Se ha desviado de esos principios bíblicos. Y ahora lo que este país está promocionando es completamente antibíblico. Lo que la sociedad está creyendo y practicando va en contra de las mismas escrituras. Pero los reformadores entendieron que el creyente que ha sido perdonado, justificado por la fe, no es un cristiano que se conforma, no se sienta a descansar, no se duerme en sus laureles.
No dice, bueno, ahora ya soy salvo, qué bueno, voy a esperar a que Cristo me lleve, o qué bueno que Él me ha perdonado, soy salvo por la fe sola, gracias a Dios, y me voy a hacer lo que yo antes hacía. Y comienza a vivir sin ningún cambio de vida. No es así. Ese creyente comienza a vivir, o debe comenzar a vivir, una vida nueva, glorificando a Dios en todo. Y tres de los aspectos que ellos enfatizaban como el cristiano debe glorificar a Dios es la familia, la cultura y la sociedad. Hoy vamos a ver, hermanos, el primer aspecto: cómo glorificar a Dios en nuestra familia. El próximo domingo estaremos viendo los dos aspectos de la cultura y de la sociedad en general. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestra familia? ¿De qué manera? Bueno, la iglesia medieval en los tiempos de Lutero enseñaba el celibato como la forma más ideal de glorificar a Dios. Aunque el matrimonio era honrado, era visto como menos importante que la vida monástica y que los votos de castidad. Pero cuando los reformadores comenzaron a enseñar la justificación por la fe sola, en Cristo solamente y solo por la gracia de Dios, también comenzaron a rechazar los ideales del ascetismo, enseñando que el matrimonio fue diseñado por Dios mismo para el bien de la humanidad. Esto comenzó a cambiar con la Reforma Protestante, hermanos. Los reformadores comenzaron a enseñar que el matrimonio fue y es una institución divina. Pero en el tiempo de la Reforma, cuando ellos vivían, la Iglesia Católica Romana exaltaba como más importante el celibato, la castidad, los votos de castidad, por ejemplo. Ellos enseñaban que todo aquel que se mantenía célibe llegaba a un grado espiritual más elevado que aquel que se casaba. Porque ellos decían, el que se casa pues tiene que tener relaciones sexuales, y eso no es muy bueno que digamos. Ellos veían las relaciones sexuales como algo no tan bueno. No lo veían como pecado dentro del matrimonio, pero no lo veían como lo más importante. Los reformadores comenzaron a ver, hermanos, que eso no estaba conforme a las Escrituras. Ellos comenzaron a enseñar que el matrimonio es un diseño original de Dios, y que un creyente debe no solamente de casarse, pero puede glorificar a Dios en su matrimonio. Debe de glorificar a Dios al entender correctamente qué significa el matrimonio, qué significa la familia. Y ellos comenzaron a hablar y enseñar de todo esto. Y por esa razón, hermanos, después de la Reforma, la sociedad comenzó a ver el matrimonio de otra manera, de una manera muy distinta a como era visto en la iglesia medieval. De hecho, el casamiento de Martín Lutero con Catherine Van Bora es un ejemplo de lo honroso que es el matrimonio, aún en los líderes de la iglesia. Los reformadores comenzaron a enseñar la importancia del matrimonio en por lo menos tres áreas. Primero, la importancia del compañerismo y ayuda mutua en el matrimonio. Segundo, ellos entendían la importancia de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y tercero, ellos entendieron la importancia de los hijos y su respectiva instrucción en la fe cristiana. La teología protestante, hermanos, la Reforma Protestante enfatizó que la familia en realidad es el núcleo de la sociedad. Si la familia es destruida, la sociedad es destruida. Ellos comenzaron a enseñar que Dios diseñó el matrimonio precisamente para mantener la posteridad de la descendencia, pero también para mantener a la sociedad como debe ser mantenida. Cuando los padres son responsables, hermanos, no hay hijos abandonados. Cuando hay padres responsables que se hacen cargos de sus hijos y que les enseñan el temor del Señor, los instruyen en el camino del Señor, hermanos, ese matrimonio no termina en divorcio.
ese matrimonio termina hasta el fin. Los hijos crecen, los hijos son enseñados en la instrucción del Señor, y esos hijos que fueron instruidos en su edad pequeña, ellos crecen con esos principios bíblicos, y de tal manera que ellos pueden ser personas de bien en la sociedad, no delincuentes, no personas que son metidos a prisión, sino personas que hacen bien en la sociedad. Así que este aspecto ellos comenzaron a enfatizarlo. No solamente los reformadores, sino también los puritanos, después de ellos, enfatizaron este aspecto del compañerismo y la ayuda mutua. Por ejemplo, un hombre llamado Matthew Henry, que vivió 150 años después de Lutero, él llegó a decir sobre el matrimonio lo siguiente. Dice, él escribió: la mujer no fue sacada de la cabeza de Adán para que no estuviera por encima de él. Tampoco fue sacada de sus pies para que él no la pisoteara, sino que fue sacada de una de sus costillas para que estuviera a su lado, en un estado de igualdad, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Hermanos, esta cita que es citada cuando las parejas vienen al altar a casarse, esta cita fue escrita hace 150 años o más de 150 años. Este puritano, este hombre llamado Matthew Henry, escribió estas palabras hace varios siglos y son tan importantes en aquel tiempo como en la actualidad. Muestran, hermanos, cómo la mujer comenzó a ser vista de una manera muy diferente a cómo era vista, no solamente en el primer siglo, sino también en la Edad Media. En los tiempos de los reformadores se veía a la mujer de una manera muy distinta a como los reformadores comenzaron a verla. Segundo, ellos entendían la importancia de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. El concepto popular en la Edad Media era que los deseos sexuales eran malos aún dentro del matrimonio. Por esa razón, el celibato y los votos de castidad eran tenidos como más importantes que el matrimonio. Incluso San Agustín llegó a decir que las relaciones sexuales entre Adán y Eva antes de la caída se encontraban desprovistas de pasión. Él decía que Adán y Eva no tenían pasión cuando se unían, ¿verdad?, en sus relaciones sexuales. Y esto no es así, hermanos. El gran Agustín se equivocó en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque es cierto, aunque ellos no tenían pecado, aún así ellos se amaban, y ese amor lo demostraban al unirse, ¿verdad?, en una sola carne, como Dios lo había diseñado. Se unirá el hombre a su mujer, dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios diseñó esto, hermanos. Por lo tanto, las relaciones sexuales, el matrimonio no es pecado, es algo que Dios planeó, Dios diseñó, y aún antes de la caída eso era algo normal. Fue con la caída que las relaciones sexuales se pervirtieron después de la caída, pero antes de la caída esto era algo normal, no había ningún problema con ello. Pero el concepto de esa espiritualidad no era tomado de las Escrituras, sino de la filosofía platónica. Una vez más, la iglesia de Roma en la época medieval tenía esos conceptos del matrimonio no sacados de las Escrituras, sino tomados de la filosofía platónica de los griegos, porque esa filosofía enseñaba que el progreso espiritual venía por medio de negarse y abstenerse de los apetitos normales de nuestro cuerpo. Es decir, toda persona que tiene sus deseos sexuales normales, si quiere subir a una etapa espiritual alta, tiene que negarlos, tiene que abstenerse de ellos. De ahí el celibato. Incluso los ayunos prolongados o los desvelos, por ejemplo, eran vistos como disciplinas necesarias para los cristianos que deseaban estar en un nivel espiritual superior. Por esa razón los monjes, las monjas y los sacerdotes eran vistos como superiores, como estando en un nivel muy alto, porque ellos no se casaban, porque ellos eran célibes.
Ellos, sus deseos naturales, sexuales, ellos los suprimían. Ellos no podían casarse y tener relaciones sexuales normales con una mujer, no. Ellos tenían que abstenerse de todo eso. ¿Por qué? Porque creían que al abstenerse de eso, ellos eran superiores. Ellos subían a una etapa alta, donde el que se casaba no podía escalar. ¿Por qué? Estaba casado, tenía relaciones sexuales y por lo tanto no podía escalar a esa posición. Bueno, esa enseñanza, hermano, no tiene nada de bíblica. Es totalmente platónica y es una filosofía pagana en realidad. No es bíblica, no es cristiana, es una filosofía pagana. Número 3, ellos entendieron la importancia de los hijos y su respectiva instrucción en la fe cristiana. En la Edad Media existía una tendencia popular en el concepto sobre la mujer. Algunos denigraban a la mujer como la responsable de hacer pecar a Adán. Le echaban la culpa a la mujer y decían, no, pues ella fue la instigadora. Ella es la responsable de haber hecho caer en pecado a Adán. Por lo tanto, ella es la mala. Ella es la mala. Así veían, hermanos, las personas en la Edad Media, especialmente los católicos romanos, a la mujer como la mala, como la culpable. Bueno, otro grupo la veían como la que trajo a Jesucristo al mundo y se convirtió en la madre de Dios. Había dos extremos: aquellos que denigraban a la mujer por ser la responsable de engañar a Adán, y aquellos que veían a la mujer como el vaso importante por el cual Jesucristo vino a este mundo y por el cual se convirtió María en la madre de Dios. Así que había esos dos tipos de conceptos en ese tiempo sobre la mujer. Pero los reformadores comenzaron a elogiar a la mujer y a reconocer su vocación divina como esposa y como madre. No tanto como la madre de Dios, no, como la madre de tus hijos, como la madre de nuestros hijos. Ellos comenzaron a ver que la mujer era importante y que su papel en el plan de Dios, hermanos, era muy necesario. Martín Lutero dijo en una ocasión lo siguiente: cuando un padre o una madre le cambia el pañal a su hijo o realiza alguna otra tarea para sus hijos, Dios y todos sus ángeles sonríen. Tal vez el día de hoy nosotros no pensemos que Dios y los ángeles sonríen cuando una madre está cambiando los pañales al bebé o a la bebé, ¿no es cierto? Especialmente cuando ya está toda cansada y a veces quiere dormir y el bebé está llorando y no quiere callarse, está hecho del baño. Nunca nosotros pensaríamos que esta acción de simplemente cambiarle el pañal al bebé, es hecho para la gloria de Dios. ¿A quién se le ha ocurrido tal cosa? A los reformadores se les ocurrió tal cosa, hermanos. Ellos decían: cuando tú como madre le cambias el pañal a tu bebé, estás glorificando a Dios. Y es como Dios estuviera sonriendo por lo que estás haciendo. Él le agrada lo que estás haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos comenzaron a ver esas tareas tan pequeñas e insignificantes como que se puede dar gloria a Dios a través de eso. La nueva familia protestante era vista como el fundamento de la sociedad. Los padres eran vistos como sacerdotes, las familias eran vistas como pequeñas iglesias y el hogar era visto como la cuna de la civilización. El bienestar espiritual de los hijos estaba en el centro de la preocupación de la familia. Durante la Edad Media, los monasterios eran las comunidades de oración, pero en todo lugar donde la Reforma Protestante echaba sus raíces, la responsabilidad por la oración diaria fue tomada por el hogar cristiano. Debido a eso, la adoración y el altar familiar en los hogares se convirtió en un distintivo del protestantismo por generaciones hasta hace muy poco. Hermanos, el Estado
comenzó a tomar la educación de nuestros hijos. El Estado, el gobierno, comenzó a decir, bueno, nosotros somos los responsables de educar a sus hijos. Y el resultado de esto es de que los padres cristianos comenzaron a desprenderse de ese privilegio que Dios les había dado, que los reformadores recuperaron. Los reformadores educaban a sus propios hijos, hermanos. Todos los reformadores, todos los protestantes educaban a sus propios hijos. Les enseñaban matemáticas, les enseñaban a leer, les enseñaban ciencia, les enseñaban todo. Por eso era una generación educada, conocedora. Hoy en día es el Estado, es el gobierno. ¿Y qué les está enseñando a nuestros hijos? Puras tonterías, hermanos, cosas antibíblicas, puras cosas que están completamente en contra de la palabra de Dios. Que no hay ningún problema en las relaciones gay y que es normal. Eso es lo que enseñan las escuelas, es lo que están enseñando. Los reformadores y los sucesores de ellos fueron responsables en ese sentido. Ellos no le dejaron la educación de sus hijos al Estado. Ellos educaban a sus propios hijos. Así como el Estado nos ha robado la responsabilidad de educar a nuestros propios hijos en el hogar, así también la iglesia organizada nos ha hecho creer que es ella la principalmente responsable de nutrir espiritualmente a nuestros propios hijos. Y no es así, hermanos. Somos nosotros como padres los responsables de enseñar a nuestros propios hijos. Y eso no significa, hermanos, que estemos en contra de las denominaciones, ni de que haya iglesias en cada esquina. Por supuesto que es bueno que haya iglesias locales en todos lados. Lo que no está bien es que dejemos que las iglesias locales sean los responsables de enseñar a nuestros hijos y que nosotros les dejemos a ellos esa responsabilidad que como padres tenemos de instruirlos en el conocimiento del Señor. La única manera de enderezar el curso errado de nuestra sociedad actual es recuperar los conceptos reformados sobre el matrimonio, los hijos y la familia. Lamentablemente, hemos nacido en una sociedad que ya está acostumbrada a hacer eso, mandar los hijos a la escuela pública. Y lamentablemente creemos que si no enviamos a nuestros hijos a la escuela pública, ellos no van a ser personas de bien y van a crecer ignorantes. Es todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. En una sociedad que vea como algo normal el rechazo al matrimonio, optando por la cohabitación y prefiriendo el divorcio que la unión permanente, la familia tal como fue diseñada por Dios puede estar al borde del colapso. Tal vez no sea este el caso en algunos países en Latinoamérica, pero en este país, hermanos, la sociedad tal como se está llevando a cabo en estos momentos puede encontrarse al borde del colapso, si no es que ya haya colapsado, debido a las enseñanzas antibíblicas, a los principios antibíblicos de lo que es la familia, lo que es el hogar, cómo debe ser una familia, de qué manera. Lamentablemente, aún los cristianos evangélicos nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado a la cultura, nos hemos adaptado al espíritu de la época, porque los principios de la Reforma ya están muy atrás, hace 500 años, y a veces creemos que ya no son válidos. Pero la única manera, hermanos, de que la sociedad pueda sobrevivir más tiempo es regresando a los principios que ellos sostuvieron en alto sobre la familia y el hogar. Como conclusión voy a decir lo siguiente:
Si logramos recuperar los principios reformados sobre el matrimonio y la familia, el hogar cristiano puede una vez más ser lo que antes fue, un rayo de luz y esperanza en medio de la desesperación familiar en muchos hogares que desconocen estos principios. Hermanos, hogares que están destruyéndose, familias enteras que están desmoronándose, cayéndose a pedazos, simplemente porque no están llevando los principios bíblicos sobre los cuales debe ser fundada el hogar y la familia. Pongámonos de pie en esta mañana. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas. Él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Que yo he tenido aquí, su mano amorosa siempre me guió y me guiará hasta el fin. Y cuando esté en la eternidad, brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salva.